At Vega, Guerrero y Asociados, we know that the success of a company is strongly linked to the strategic vision of its environment. That is why we take an approach that converges quality, innovation, loyalty, commitment, and, above all, a high emphasis on client satisfaction. For us, we are not just providing a legal service. For us, it's about having the best team, understanding our clients, adapting to what they need, and working with them every step of the way to achieve their objectives. This is how Vega, Guerrero y Asociados has changed legal services. We have taken them to the next level by employing a strategic and multidisciplinary strategy where cooperation and expertise are intertwined with our client interactions to help us achieve their goals. Our team is highly qualified in the following practices: corporate, labor, immigration, international trade, tax and administrative litigation, intellectual property, real estate, and regulatory compliance. We work closely with several prestigious associations, creating strategic alliances that have allowed us to offer holistic and innovative solutions, always envisioning the future. Vega, Guerrero y Asociados has offices strategically located, which has allowed us to represent a safe, reliable, and innovative option in the regions with the highest industrial and business growth in Mexico. We have a presence at core locations for international trade in Mexico. This has allowed us to form a strong bond to different key industries in our country, such as automotive, information technology, agro-industry, hotelier, production and manufacturing, real estate, education, and many more. As a result, we have established a close connection with our clients' commercial operations, allowing us to assure that we can provide an efficient and proficient reaction to their needs. We have accepted the difficult challenge of revolutionizing legal services. We have chosen to pave the way to innovative solutions that others have not taken. We will reach where others will not go. We will give our clients the results they seek. Vega, Guerrero y Asociados, the culture of excellence. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este webinar sobre litigios ambientales. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Me presento brevemente. Yo soy Liz Espinosa, yo trabajo como especialista de Derecho Ambiental aquí dentro de Vega, Guerrero y Asociados. Y bueno, por el respeto al tiempo de todos, vamos a comenzar. Les tengo que preparar aquí una presentación. Dejen, se las comparto. Aquí está. Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy en esta hora y media? Primero les voy a platicar un poquito una introducción a los litigios ambientales para poder entender un poquito más a qué es a lo que me refiero cuando hablamos de litigios ambientales, para después entender ahora cuáles son las consecuencias relevantes de que dentro de una empresa se enfrenten a un litigio ambiental y por qué es tan importante prevenirlos. Después, explicado esto, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los riesgos, los focos de riesgos principales que puede enfrentar una empresa respecto a estos litigios, para pasar a explicar ahora sí cuáles son aquellas estrategias prácticas que pueden ayudar a prevenir este tipo de litigios. Al final ya dejaré un espacio para preguntas, pero si tuvieran algún tema que no quieren que se les vaya la pregunta o algo, con gusto lo pueden ir poniendo en el chat y al final voy contestando cada una de sus dudas. Y bueno, empezamos. ¿Qué es un litigio ambiental? Un litigio ambiental prácticamente es cualquier disputa legal que se relacione con el impacto de una actividad sobre el medio ambiente, es decir, cuando hay alguna afectación real o potencial a recursos como el agua, el aire, cuando hablamos de residuos, todo este tema de algún conflicto que tenga que ver con una afectación de recursos naturales del medio
medio ambiente es lo que implica un litigio ambiental. Y estos pueden surgir por diversas razones. Pueden venir ya sea de una denuncia ciudadana, de inspecciones de autoridades ambientales o conflictos con comunidades. Ya veremos más adelante de alguna forma de clasificarlos para poder entenderlos mejor. Y aunque este término puede sonar un poco técnico o un poco lejano, la verdad es que se presenta de manera mucho más cotidiana de lo que pueden imaginar. Por ejemplo, los litigios que tienen que ver con contaminación del agua o aire son litigios ambientales, o aquellos que se derivan por un manejo inadecuado de residuos, aquellos que surgen por temas de tala ilegal o deforestación, afectación a especies protegidas también son litigios ambientales, y sobre todo algo que se ve mucho en la práctica son litigios por impacto ambiental de proyectos urbanísticos. De hecho, recientemente en Aguascalientes está este tema de este conflicto con la PONA, justo por un tema de un impacto ambiental de un proyecto urbanístico. Ahora, ¿por qué han aumentado estos litigios, no solo en México, sino en general en América Latina en los últimos años? Yo aquí rescato 4 puntos por los cuales considero que los últimos años y los que vienen, estos litigios van a seguir incrementando. Primero, hay una mayor conciencia ambiental, no solo de las comunidades, pero del consumidor. Este aumento de la disponibilidad de la información ha hecho que el consumidor, los stakeholders, las comunidades cada vez estén más involucradas y ejerzan mayor presión social sobre las empresas. Y bueno, esto deriva en un aumento de los litigios ambientales. También ya existen marcos legales más estrictos y las autoridades ambientales cada vez tienen más facultades para ejercer coerción sobre las empresas y lograr un mayor cumplimiento en temas ambientales. Y no solo a nivel nacional, esto también es algo que se ve a nivel internacional y que de cierta forma impacta y llega a México y América Latina, sobre todo en los marcos regulatorios de Estados Unidos y de la Unión Europea. Cada vez se ven mayores exigencias con las disposiciones marco de la Unión Europea en materia ambiental, como la ley de debida diligencia alemana o la francesa, que por cuestiones contractuales llegan a impactar a las empresas y generan marcos legales más estrictos. También hay un aumento en la judicialización de temas ambientales, es decir, temas que a lo mejor no eran tan complicados, pero por un mal manejo de las relaciones con las comunidades terminan en litigio, pues esto claramente incrementa los números de casos que terminan en tribunales. Y por último, también cada vez hay más litigios estratégicos y climáticos que promueven las organizaciones civiles, volvemos a los inversionistas o incluso los gobiernos, precisamente en relación con los puntos anteriores de una mayor conciencia ambiental, marcos legales más estrictos. Ese número de litigios ha aumentado y bueno, ha derivado en que cada vez termine más en tribunales los conflictos que tienen que ver con materia ambiental. Ahora, como les comentaba, este tipo de litigios, a su vez, lo podemos subclasificar porque pueden hacer por diversas razones. Por ejemplo, por una parte, tenemos litigios ambientales que tienen una naturaleza regulatoria. Son aquellos que inician cuando alguna autoridad detecta alguna falta al marco ambiental. Por ejemplo, la autoridad detecta que estás operando sin una evaluación de impacto ambiental o que la evaluación de impacto ambiental no cubre las obras que estás construyendo. O, por ejemplo, que se da cuenta que no cuentas con una licencia de uso de suelo, cuentas con tu manifestación de impacto ambiental, pero no hiciste el cambio de uso de suelo forestal. Y entonces la autoridad detecta este problema y deriva en un litigio ambiental. O si estás generando emisiones o residuos fuera de la norma, esto también puede derivar en un litigio ambiental. Eso por una parte. Por otra parte, también hay litigios ambientales que no necesariamente surgen porque la autoridad detectó un incumplimiento, sino porque fue la comunidad, fue la ciudadanía, fue alguna organización que consideran que un proyecto o una actividad está generando afectaciones a su salud, a su territorio, a su patrimonio o al medio ambiente en general. Suelen ser conflictos que se derivan por contaminación del agua, del aire o del suelo, o esto, que es lo más común en este tipo de litigios, por proyectos, empezar proyectos sin generar una consulta previa, lo que además tiene consecuencias gravísimas en materia de derechos humanos y que la Suprema Corte de Justicia ha buscado proteger. Entonces, este tema de los litigios ambientales
por cuestiones comunitarias suelen tener matices un poco más sensibles y atendiendo esos matices tienen otro tipo de tratamiento. Y por último, están los litigios estratégicos o reputacionales. Estos litigios son aquellos que básicamente no se trata solo o la parte actora no busca únicamente alguna compensación para la persona, sino que lo que busca es un cambio estructural, algún tipo de ley, algún tipo de precedente, como lo son también, por ejemplo, incluyendo los litigios por greenwashing, este tipo de publicidad, empresas que aseguran ser más verdes de lo que realmente son, puede derivar en este tipo de litigios ambientales, pero con características diferentes a los dos anteriores. Y bueno, en general, independientemente de cuál sea el tipo de litigio, tienen ciertas consecuencias que ninguna organización va a querer enfrentar. Por ejemplo, en temas económicos, los litigios ambientales implican multas elevadas y sanciones administrativas. Pero además, también hay que considerar todos los costos que implica el litigio, costos operativos, costos legales, todo lo que implica la defensa del caso y que puede extenderse a largo plazo de manera que genera un impacto económico a la organización importante. Y además, sumámosle a esto la pérdida de inversiones o cancelación de proyectos, porque claro, los inversionistas, todos estos daños reputacionales que ahorita los voy a comentar, también generan un desincentivo para los inversionistas, el tema del retraso en las operaciones, y esto hace que las consecuencias económicas puedan ser devastadoras para un proyecto que se enfrenta a un litigio ambiental. En temas operativos, también tenemos la clausura temporal o definitiva incluso de las instalaciones por un mal manejo de un litigio ambiental. También implica la suspensión de permisos o autorizaciones clave. Y claro, todo esto deriva en retrasos en las obras o interrupciones en la cadena productiva que reflejan a su vez en consecuencias económicas. Y por último, los daños reputacionales. A ver, todos estos litigios ambientales generan atención mediática como otras materias no la generan. Entonces, toda esta cobertura mediática negativa, un escrutinio público constante al que se expone una empresa que está bajo un litigio climático, genera una pérdida de confianza, no solo por parte de los inversionistas, pero también por los clientes, por los socios, y se genera un daño a la imagen de la empresa que puede derivar en daños irreversibles, como lo mencionaba, incluso la cancelación de un proyecto. Entonces, bueno, esto hace claro por qué para una empresa debe ser relevante el evitar un litigio climático, un litigio ambiental. Pero si todas estas consecuencias aún no son suficientes como para dejar claro, también es importante tener en cuenta que el litigio ambiental no solo es costoso, sino que es incierto. Es una moneda al aire libre para una empresa que no recomiendo aventarse. Y aquí les explico algunas de las razones por las cuales un litigio ambiental es incierto, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de una empresa. Primero, de acuerdo a la línea de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, existe algo que se llama el principio precautorio. Prácticamente, el principio precautorio implica que no importa si no hay certeza científica sobre algún daño al ambiente, si hay alguna mínima posibilidad de que tu empresa estás afectando al ambiente, ahora tú vas a tener la responsabilidad de demostrar que ese daño no existe. Es decir, la carga de la prueba se invierte. Y mientras tú no demuestres que efectivamente no vas a generar algún daño ambiental, se va a presumir, aunque no haya certeza científica, que tu empresa está generando un daño al medio ambiente. Entonces, es importante considerar esto cuando una empresa se está metiendo a un litigio ambiental, y también por eso es súper importante, y siempre se lo recomendamos aquí a nuestros clientes en la firma, tener documentado toda la evidencia que permita acreditar en cualquier caso, en la circunstancia que se llegara a un litigio ambiental, toda esa documentación que evidencia que tu empresa está en cumplimiento y que no estás dañando al ambiente, porque la carga de la prueba se invierte y ahora es tu responsabilidad demostrar que no estás generando un daño al medio ambiente. De la mano con este principio precautorio y con este tema de la carga de la prueba, tenemos el principio pro natura,
y el principio indubio pro ambiente. Es decir, ante cualquier duda en medio de este litigio, en medio de esta disputa legal, se va a decidir a favor del medio ambiente. Si no tengo certeza de una cosa o la otra, yo juez voy a decidir a favor del medio ambiente. Entonces, esto reduce el margen de defensa empresarial a un límite muy reducido. También tenemos el tema de las suspensiones y las medidas cautelares frecuentes en materia de medio ambiente. Por ser un tema de derechos humanos, muchas veces se van a paralizar los proyectos desde el inicio del litigio, incluso sin tener la resolución definitiva. Es decir, si el litigio dura 2 años, 1 año, desde el inicio se va a suspender la actividad, se va a suspender las operaciones, se va a suspender la construcción del proyecto, entonces, aún sin tener una resolución definitiva y hasta que no se tenga la sentencia, que como les mencionaba, puede ser no muy favorecedora por estos 2 principios anteriores, eso para por completo las operaciones. Y por último, tenemos la interpretación progresiva en materia de medio ambiente, que, bueno, esto implica que los jueces van a tener una tendencia a interpretar las normas ambientales de una forma expansiva, no solo alineada aquí a nuestras leyes nacionales, sino alineada con tratados internacionales. Entonces, todo esto implica un panorama de incertidumbre para las empresas que entran o se enfrentan a un litigio ambiental, y es por eso que es tan importante contar con estrategias de prevención dentro de la organización. Dicho esto, ahora para poder un poquito a hacer un ejercicio de autoevaluación dentro de sus organizaciones, les tengo un mapa de riesgos ambientales dentro de una empresa. Y para facilitar un poco esta identificación de riesgos, yo les comparto esta clasificación en riesgos técnicos y riesgos sociales. ¿Por qué? Bueno, porque las necesidades de un riesgo técnico y las necesidades de un riesgo social son distintas y el tratamiento que se le da es distinto. De ahí es tan importante el poder separarlos al identificarlos. Entonces, yo lo que les invito es ahorita que hagan un ejercicio de introspección dentro de sus organizaciones y hagan este ejercicio de reflexión de qué tipo de riesgos puede estar expuesta mi organización, mi empresa, que puedan ser un foco rojo. Empezamos por los riesgos técnicos. Los riesgos técnicos, cuando hablo de riesgos técnicos, me refiero a estos que son relacionados con procesos, con permisos, con infraestructura, con cumplimiento legal, y aquellos riesgos que tienen que ver con normativa específica. Por ejemplo, cuando una empresa está operando sin una manifestación de impacto ambiental o cuando se inicia un proyecto de infraestructura sin una manifestación de impacto ambiental o con permisos vencidos. Es muy común confundir que la manifestación de impacto ambiental se puede conseguir después de que empezó un proyecto, después de que inician las obras de construcción. La manifestación de impacto ambiental es una autorización preventiva, no reactiva. Es decir, si tú ya iniciaste obras y no tienes aún una manifestación de impacto ambiental, mucho cuidado porque estás en un incumplimiento. También si haces algún cambio en tus procesos sin actualizar tus autorizaciones, estás en un foco rojo. Muchas veces se piensa que, por ejemplo, en materia de emisiones, tienes los procesos de combustión, están amparados bajo una licencia ambiental única. ¿Y qué es lo que pasa? Cambias de maquinaria para reducir tus emisiones y piensas que como tus procesos cambian, pero cambian para generar menos impactos, no hay problema y no tienes que notificarlo a la autoridad. Error. Dependiendo la materia, dependiendo también la jurisdicción, pero suele ser necesario que cualquier cambio en tus procesos, cualquier cambio en el impacto que generas al medio ambiente, aún sea un cambio positivo, se debe de notificar a la autoridad y si no, estás en un incumplimiento. Eh, También el tema de descargas o emisiones fuera de la norma, materia de aire, de agua, incluso de ruido, hay que revisar también la norma oficial mexicana correspondiente para revisar que tu empresa esté en cumplimiento de todo esto, porque si no puede estar en un riesgo de un litigio ambiental. También el tema de falta de monitoreo, bitácoras obligatorias. Muchas veces el tema del incumplimiento no se da tanto por no cumplir con los estándares establecidos por la ley, sino por no contar con esa evidencia que acredita que estás cumpliendo, que era lo que les comentaba, sobre todo desde el punto de vista de la empresa. Es sumamente importante tener todas estas bitácoras, esta documentación que va a permitir acreditar a la autoridad y a la comunidad que estás cumpliendo con toda la normativa en materia ambiental.
También el no tener planes de contingencia ambiental puede ponerte en un escenario de riesgo ante un litigio ambiental, justo por no saber cómo manejar estas situaciones de algún derrame, algún accidente que derive en algún impacto ambiental, o el no contar con algún seguro que cubra daños al ambiente. Todo esto te puede exponer de manera, bueno, sí, te puede exponer, te puede poner vulnerable a un litigio ambiental. Y por último, cuando se trata de instalaciones que están cerca de zonas forestales o cuerpos de agua y se inician operaciones o se inicia la construcción de estas instalaciones sin una evaluación previa, ahí estás en un foco rojo frente a un litigio ambiental desde el punto de vista técnico. Y ahora, desde el punto de vista social, no solamente hablamos de riesgos técnicos, riesgos por algún incumplimiento con la normativa, sino alguna situación que te coloque de manera, te coloque en un escenario vulnerable en tu relación con comunidades, en la percepción pública, conflictos socioambientales o frente al ojo mediático. Tenemos este tipo de riesgos que necesitan un tratamiento diferente, porque no se trata de que estás incumpliendo la norma, puede que estés bajo perfecto cumplimiento de la norma, pero esta comunidad aledaña considera que tú estás afectando su derecho al medio ambiente y entonces aún si estás bajo cumplimiento técnico, estás en un foco rojo a un litigio ambiental por este conflicto con la comunidad. Ejemplos, justo lo que les comentaba, afectaciones a comunidades por contaminación o uso de recursos. La falta de consulta o diálogo con poblaciones locales. Eso es sumamente importante mantenerlo, no solo durante el litigio o no ya hasta que estás en el litigio, tener este diálogo, esta comunicación con las poblaciones locales, sino desde que estás haciendo el mapeo de la zona para empezar el proyecto. El tener buena comunicación, el tener un diálogo efectivo con las comunidades, con las poblaciones, desde antes de empezar el proyecto, te facilita muchísimo las cosas justo para evitar tener que llegar al punto del diálogo hasta que estás en medio del litigio. Luego se vuelve una relación complicada en la que por esperar hasta que llegas al litigio, el tema de la negociación, de la conciliación, ya no es una opción, porque ya la comunicación se empieza demasiado tarde en la etapa del proyecto. Entonces, súper recomendable empezar con este tema de la consulta y el diálogo con las poblaciones locales desde el inicio del proyecto, no hasta que ya están en el litigio. También es un riesgo social los proyectos que se llevan a cabo en zonas con valor ambiental, cultural o simbólico. Incluso si no tienen una declaración que las proteja, como es el caso aquí en Aguascalientes de La Pona, todo este tema que está sucediendo por la construcción de un proyecto inmobiliario en una zona que no es un área natural protegida, que está fuera del área natural protegida, no obstante, por ser una zona que se considera tiene un valor ambiental, ha generado en un litigio ambiental que ya tiene un valor mediático, híjole, que parece sale un poco de las manos, pero fue por esto, porque es un riesgo social el empezar un proyecto en una zona con valor ambiental, aún si no tiene una declaratoria de área natural protegida. También el tema del conflicto con ejidos, comunidades indígenas o los propietarios de la tierra, volvemos a lo mismo, es el tema de la comunicación y también el tema de la transparencia, que se relaciona con el siguiente punto, que es el rechazo social a proyectos que no tienen información clara sobre los impactos. Si mantienes la información disponible para consulta, si mantienes cierto estándar de transparencia, eso va a facilitar mucho la convivencia, la comunicación con las comunidades y con los ejidos y también te va a matar dos pájaros de un tiro porque también en este tema de los proyectos en zonas con valor ambiental, si tú tienes al alcance esta información que acredita que todo está bajo norma, que todo está bajo los estándares de conservación ambiental, esto te va a facilitar y te va a prevenir muchos problemas, una gran disputa legal como es el caso de este tema en Aguascalientes con la PONA. Y también este tema de las acusaciones de greenwashing o falsas promesas ambientales se podría reducir con esta simple herramienta de mantener la información transparente y mantenerla disponible. Y bueno, dicho esto, ahora sí vamos a la carnita de este webinar, que son estas estrategias prácticas de prevención. Ya que sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de un litigio ambiental,
cuáles son sus implicaciones, sus consecuencias, por qué quieren evitarlos, por qué es súper importante para ustedes como tomadores de decisiones en una empresa el implementar prácticas que reduzcan los litigios ambientales. Ahora sí les voy a compartir un poco sobre esas estrategias que ustedes pueden implementar para reducir estos riesgos. De la misma manera que les expliqué los riesgos, les voy a explicar las estrategias, porque como les comentaba, las estrategias aplicables para un riesgo técnico no van a ser las mismas para las de un riesgo social. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias o estas causales son diferentes. Entonces, primero, atendiendo a los riesgos técnicos. Sumamente importante y sumamente útil las auditorías legales ambientales antes y durante las operaciones de un proyecto. Suele suceder que antes de comenzar el proyecto se hace un due diligence, se hace un diagnóstico del proyecto en materia ambiental, se hace esta evaluación de cómo está el tema de impacto, justo para cumplir con estas autorizaciones, estos requisitos, manifestación de impacto ambiental, etcétera, contar con las autorizaciones. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de la vida del proyecto ya no se da seguimiento a ese diagnóstico ambiental, se quedan con el diagnóstico de inicio. ¿Y qué es lo que pasa? Que nunca se dan cuenta que hay un incumplimiento por esta falta de diagnóstico. Y esto va de la mano con los siguientes dos puntos, que es el seguimiento a cambios regulatorios y la actualización constante de permisos y licencias. La materia ambiental está en constante cambio. Y algo también muy complicado en estos temas técnicos de la materia ambiental es la concurrencia de los niveles federal, estatal y municipal. Entonces, si tú no estás al pendiente dentro de tu organización de cualquier cambio que pudiera haber en la regulación, que implicara actualizar algún permiso, que implicara notificar o reportar algún tema adicional al que hiciste al principio de tu proyecto, o incluso sin saberlo, cuando te autorizan una manifestación de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental, te dan condicionantes para poder llevar a cabo el proyecto. Muchas veces no se da seguimiento a estas condicionantes y como no se da seguimiento a las condicionantes, no se da seguimiento al estatus del proyecto, no se da seguimiento a este diagnóstico ambiental, se está en incumplimiento sin saberlo. Y como bien dice este principio de derecho, la ignorancia de la ley no te exime de cumplimiento. Entonces, no porque tú no sabías que tenías que presentar esta notificación, no porque tú no sabías que tenías que cumplir con esta condicionante, no porque tú no sabías que tenías que hacer X o Y cosas, la autoridad va a dejar de multarte o va a dejar de sancionarte o vas a dejar de estar expuesto a un litigio ambiental. Entonces, es sumamente importante este tema del diagnóstico ambiental, este tema del seguimiento a los cambios regulatorios y este tema de la actualización constante de los permisos y licencias para evitar estar operando con licencias que ya no están vigentes o permisos que ya no están vigentes. Y para poder llevar a cabo de manera adecuada todos estos tres puntos, estas tres estrategias, no hay mejor recomendación que tener un acompañamiento de abogados especializados, no solamente para tener asesoría experta, sino también para que tengan alguien que les ayude a interpretar la normativa y a poder manejar de forma estratégica todos estos riesgos técnicos a los que se expone tu organización. Y bueno, por su parte, eso con los riesgos técnicos. Con los riesgos sociales, como les comentaba, estos se refieren a aquellos que a lo mejor tú estás en cumplimiento de la normativa, pero tu relación con la comunidad o la comunidad no está de acuerdo con alguna manera en la que se está llevando el proyecto o te saltaste alguna etapa de consulta popular. Entonces, para poder reducir, para poder minimizar estos riesgos sociales, primero, y de la mano con lo que comentaba en los riesgos técnicos, las auditorías legales, pero ahora no desde el punto de vista técnico, sino un diagnóstico, un mapeo de los actores principales, de las comunidades principales que son aledañas a la zona de tu proyecto. También el tener planes de contingencia claros para poder responder de manera rápida ante cualquier queja ciudadana es crucial, sobre todo en estos temas de materia ambiental. Es importante saber responder rápido y claro. Lo que les comentaba, el tener esta documentación preparada, el tener al personal capacitado, que se relaciona con el tercer punto, la capacitación continua del personal es sumamente importante, no solamente cómo reaccionar ante el trato con la autoridad,
pero también en el contacto con los actores externos. Puede que existan situaciones que son mínimas y que van escalando porque el personal no está capacitado de manera adecuada para tener esta relación con stakeholders o con comunidades aledañas. También, bueno, este tema, la comunicación activa con las comunidades y con los stakeholders, como les comentaba, desde el inicio del proyecto, no hasta que ya están en el litigio. Y por último, nuevamente, todo esto se soluciona teniendo acompañamiento de abogados especializados, en este caso, no solo para diseñar estrategias legales, sino para diseñar estrategias de diálogo efectivas que se alineen con las estrategias legales. Bueno, con toda esta información que les comparto, a lo mejor podría parecer abrumador todo este tema de riesgos técnicos, riesgos sociales, todo este tema de los litigios, que aparte también no lo mencionaba, pero puede tener consecuencias incluso penales. eh, Podría parecer abrumador, pero para poder aterrizar un poquito más todos estos temas, yo les preparé estos 4 puntos por donde yo sugiero es buen momento, es buena idea empezar para implementar todas estas estrategias prácticas de prevención y para evitar las consecuencias que mencionaba al principio, tanto económicas, reputacionales, organizacionales, operativas. Primero, identificar los riesgos. Era lo que les comentaba, el tema de las auditorías legales, el tema del diagnóstico. Es sumamente importante el tener identificado dentro de tu organización cuáles son aquellos puntos vulnerables por los cuales podrías estar bajo un litigio ambiental. Y no solo identificarlos, pero también aquí yo agregaría clasificarlos. Dependiendo de las necesidades de tu proyecto, podrías clasificarlos de la manera en la que yo lo hice, de manera explicando los riesgos técnicos o riesgos sociales. O, por ejemplo, si se trata de un proyecto inmobiliario, podrías hablar de una clasificación por etapas. ¿Cuáles son aquellos riesgos que están en la etapa de planeación? Aquellos riesgos a los cuales tu proyecto se va a enfrentar en la etapa de construcción. Aquellos riesgos en los que tu proyecto... Y de esta manera vas desglosándolos por etapa y vas atendiéndolos de una forma que se vuelva más eficiente y eficaz. Y relacionado con el siguiente punto, que es priorizar acciones según el nivel de exposición y el nivel de probabilidad, ya que identificas los riesgos que pueden afectar a tu organización y ya que los clasificaste, es mucho más fácil poder priorizarlos y entonces atender de manera inmediata y urgente aquellos a los cuales tu organización se encuentra más expuesta y existe mayor probabilidad de que deriven en un litigio ambiental. En tercer lugar, también importante definir responsabilidades dentro de tu organización para cada tipo de riesgo o estrategia. Es decir, como lo mencionaba, los riesgos técnicos no necesitan del mismo tratamiento de un riesgo social. Entonces, a lo mejor personal de seguridad y higiene no es necesario que esté involucrado a este tema de implementación de estrategias de prevención de riesgos sociales, pero sí vale la pena que se enfoque en la prevención de los riesgos técnicos. Y por último, el tema principal, diría yo, buscar asesoría legal, técnica y social, que esté especializada en esos temas ambientales y que pueda brindar un acompañamiento integral que no solamente atienda a la perspectiva interna de la organización. Creo que ese es uno de los retos más grandes a los cuales se enfrentan las empresas en materia ambiental. Muchas veces caen en el error de pensar que basta con la organización, con el personal que se tiene interno en la empresa para entender estos temas ambientales, cuando omiten que el tener una perspectiva externa puede ayudar a identificar riesgos que por estar inmiscuidos dentro de la organización no habían identificado. Entonces, es sumamente útil el contar con asesoría legal, técnica y social especializada para prevenir este tema de los litigios ambientales y más por la complejidad de la materia, que era lo que les comentaba. Un proyecto puede estar a su vez sujeto a regulaciones federales, a lo mejor en materia de impacto ambiental, pero en materia de emisiones puede estar sujeto a la jurisdicción estatal. Pero en materia de residuos puede estar sujeto únicamente a la jurisdicción local
o incluso jurisdicción local y jurisdicción estatal por generar residuos de manejo especial y generar residuos sólidos urbanos. Entonces, es ahí que se vuelve importante justo para ayudar a navegar a tu organización en este tema de la regulación ambiental, el tener una asesoría especializada para evitar incumplimientos por desconocimiento, por ignorancia, y que terminan en litigios ambientales que, como les comentaba, son sumamente costosos, no solo hablando económicamente, sino también reputacionalmente. Y bueno, eso sería a rasgos generales este tema de los litigios ambientales. No obstante, me gustaría abrir este espacio para permitirles hacer preguntas, tener a lo mejor un diálogo más directo, si tienen algún comentario sobre esto de los litigios ambientales. Otro tema que también me gustaría recomendarles es la opción de siempre tener en consideración los mecanismos alternos de solución de controversia para evitar un litigio ambiental. En el canal de YouTube de Vega Guerrero y Asociados está disponible nuestro webinar al respecto, en el cual platicamos un poquito sobre cómo estos mecanismos alternativos de solución de controversia pueden ayudar a resolver los problemas sin necesidad de enfrentar a un tribunal, justo por lo que les comentaba de las consecuencias que tienen los litigios ambientales y sobre los principios judiciales aplicables a los litigios ambientales, como es el principio de precaución, el principio de prevención, el principio de indubio pro natura. Lo recomendable es atender por eso también a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y si quieren más información al respecto, está disponible la grabación dentro del canal de YouTube de Vega Guerrero y Asociados. Pero bueno, dicho esto, les dejo el espacio en el chat si quieren hacer alguna pregunta o si quieren levantar la mano para cederles el uso de la voz. Igual aprovechando este foro, precisamente lo que les comentaba, tenemos casos prácticos actualmente en Aguascalientes, tenemos este caso muy reciente del proyecto inmobiliario que se está desarrollando en La Pona. Justo lo que les comentaba, de lo que ha salido al respecto, lo que se ha comentado al respecto, el proyecto inmobiliario parece ser tiene todos los permisos para operar, o al menos es lo que se ha comunicado a los medios. No obstante, por este tema de la relación con las comunidades aledañas, se ha generado un litigio, ahorita están en medio de un amparo que ha generado suspensiones y que ha generado retrasos en las operaciones del proyecto por años. Entonces, de ahí tan importante el tema de la transparencia, de la comunicación con la comunidad y también de estar al tanto de cómo funciona el programa de ordenación territorial, sobre todo para ese tema de los proyectos inmobiliarios, el ubicar las zonas que tienen cierto valor ambiental, aunque no tengan una declaración como tal de área natural protegida, eh, considerar estos puntos dentro de la planeación del proyecto es importante, incluso para la viabilidad. También pasa en temas de uso de suelo, que se compra un predio para empezar un proyecto inmobiliario y no se dan cuenta que el uso de suelo es completamente incompatible con el proyecto que se va a realizar. Y en estos casos, claro, se puede llevar a un litigio, pero al menos que ya se trate de algún tema de derechos adquiridos, que previamente ya se tuviera la autorización y después cambia el uso de suelo. Si no fuera el caso, se vuelve sumamente complicado que realmente sea viable y entonces se vuelve un terreno completamente incompatible con el proyecto que se busca desarrollar. Entonces, bueno, importante tener eso en consideración a la hora de planear el proyecto. Tengo aquí que Yuri Trejo levantó la mano. A ver, voy a ceder el uso de la voz a Yuri. Hola, buen día, ¿sí me escuchan? Sí, Ay, sí, perdón, es que quería hablar y no podía, pensé que estaba abierto. Entonces, yo nada más tengo una duda. Nosotros tuvimos un tema con Interapaz, este,
y nos dijeron, no, pues vámonos a litigio porque había como un adeudo previo. Entonces ahí no sé, ya ves que te cobran los 5 años atrás porque desconocen el tiempo que tienes realizando pues ese daño ambiental, se pudiera decir. Entonces, bueno, nosotros sí pagamos, pero aquí mi duda es, si nosotros nos vamos a litigio, ¿hay una posibilidad de ganar? O sea, de que no te o sea, que no te hagan ese cobro, porque en su momento se habló de esa posibilidad con los abogados que estaban en ese entonces, nunca pasó y terminamos pagando. Entonces solo perdimos tiempo, haz de cuenta que fue un año em, en el que dijeron, no, pues nos podemos ir al litigio y nada más se la llevaron así y nunca hubo como algo formal para decir, ¿sabes qué? Sí, no se va a pagar. Y al contrario, incrementó todo ese año, pudimos habernos como puesto eh, al día, se pudiera decir, pero perdimos un año porque estábamos en que sí, que no, audiencias y esto con el organismo, y al final terminamos pagando. Entonces aquí no sé qué sea tan posible que sí se haya hecho esta situación. Claro, mira, ahí en el caso específico, Yuri, tendríamos que ver también el tema de la documentación con la que ustedes cuentan, lo que les comentaba de todo este tema de las pruebas con la que ustedes cuentan como empresa para poder defender ese tema del pago. Por lo que les comentaba de estos principios que aplican cuando son litigios en materia ambiental, cuando existe esta mínima posibilidad, y por eso se hace este cálculo de los 5 años, porque no tienen la certeza específica de que el costo de los daños son de 5 años para atrás, pero como es el principio aplicado para poder hacer el cálculo, por así decirlo, tendríamos que ver el tema de la documentación y también el tema ahí de alguna suspensión para evitar que siga pasando el tiempo de forma que avance el litigio y ustedes están todavía, como mencionas, te terminas pagando más por todo el tema que pasa del tiempo. Pero sí, sería ver con qué cuentan en específico en documental, evidencia, y atendiendo a las circunstancias específicas, sí existe una probabilidad. Digo, también es cosa de moverse rápido, era lo que les comentaba, sobre todo en materia ambiental. Digo, es desafortunado el caso en el que se encontraron ustedes que por temas de tiempo terminaron viéndose más afectados, pero claro, siempre existe una posibilidad de enfrentar un litigio y sobre todo cuando son cuestiones económicas también, atendiendo a la proporcionalidad del cobro y todo, sí existe una posibilidad, pero es eso, es estar seguros de que se tiene con una cantidad suficiente de información para defenderse ustedes y con las herramientas necesarias también para acreditar esta reducción de cantidades. No sé si con eso respondí tu pregunta o aún tienes algo. Sí, bueno, en realidad sí me respondiste, gracias. Nada más que aquí a lo mejor fue la forma en que la sociedad anterior había estado manejando, porque o sea, en realidad no nos pedía nada y nosotros, bueno, pues qué procede, nada más nos pedían que fuéramos al organismo a hablar y como negociar, pero nunca nos dijeron, a ver, presenta esto. Entonces, nos pidieron un par de documentos, pero como que el organismo estaba como que muy certero de que, ¿sabes qué? Ya te lo voy a cobrar y ya. Entonces nosotros queríamos evitar ese cobro y pues ponernos al corriente del año en el que estábamos. Entonces, pero creo que no fueron, yo a lo que creo fue que no fueron los documentos como precisos. No mostramos los documentos precisos. Y ahí sí Claro, se cuestión de ver cuáles eran en realidad. sí, porque también ese tema ayuda justo al tema de la conversación con el organismo, el tener ya los elementos de prueba, al decir justo lo que no queremos es llegar al punto del litigio. Mira, aquí tenemos esta información disponible, este es nuestro estatus, ¿cómo le hacemos? Pero sí, si no se presenta eso desde un inicio para tener lo que les mencionaba, el canal de comunicación abierta y transparente para que dejemos bien las cartas sobre la mesa, pues desde ahí pues ya hay un pequeño problema, ¿no? Pero cualquier cosa, también si llegara a volver a haber tema, aquí en esta última diapositiva les dejé mi contacto, lisbeth.espinosa@vegaguerrero.com.
cualquier cosa estoy disponible por ese medio, o igual por los canales de comunicación de la firma, estamos a sus órdenes para resolver cualquier circunstancia similar que se puedan enfrentar en el futuro. Ok, gracias. No, ¿de qué? También vi que había por acá una pregunta en el chat. Dice, ¿puede la autoridad ambiental clausurar una planta por incumplimiento a disposiciones ambientales o la sanción mayor es la multa? Sí, sí puede clausurar una planta. Incluso esta clausura puede ser no solo temporal, pero definitiva, dependiendo de cuáles son estas disposiciones ambientales que se están incumpliendo, el tamaño del incumplimiento, por así decirlo, es decir, si a lo mejor, no sé, no estás cumpliendo con una de las condicionantes, ya tienes tu manifestación de impacto ambiental, presentaste tu manifestación de impacto ambiental, obtuviste la autorización, no obstante, no cumpliste con una de las condicionantes de la evaluación, de la autorización, es diferente la sanción, igual a esta puede ser únicamente una multa, a que si, por ejemplo, empezaste todo el proyecto sin contar con absolutamente nada de esta manifestación de impacto ambiental, o a lo mejor sí tienes la manifestación de impacto ambiental, pero no hiciste el cambio de uso de suelo forestal, puede variar la sanción, pero sí puede llegar a clausurar una planta por incumplimiento de manera temporal o definitiva. También preguntan, hola, ¿cuáles son los tratados internacionales que rigen el medio ambiente adicional a las leyes? Uno de los acuerdos principales es el Acuerdo de París, este es en materia de emisiones. No obstante, hay otro tipo de tratados específicos a materias, como lo es en materia de residuos, el Convenio de Basilea. O además de los tratados internacionales que rigen al medio ambiente, también están disposiciones específicas dentro de la Unión Europea o actas específicas dentro de los Estados Unidos que generan obligaciones a las empresas en materia de medio ambiente por temas contractuales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la ley de debida diligencia de Alemania establece que dentro de la cadena de suministro, las empresas que tengan más de 100 personas dentro de la organización tienen que asegurar que todos los miembros de la cadena de suministro cumplan con ciertos estándares de sustentabilidad. Entonces, tu empresa de México, que eres proveedor de esta empresa alemana, de esta forma te encuentras, tienes un contrato de suministro con la empresa alemana, y aunque no te aplica la jurisdicción, no te aplican las leyes de Alemania, por estar bajo este contrato de esta empresa que sí le aplica la ley alemana, ahora tienes una obligación de cumplir con ciertos estándares de sustentabilidad. Entonces, además de las leyes nacionales, además de las leyes dentro de las otras jurisdicciones, están estos tratados internacionales, como te comentaba, que es el Acuerdo de París, el Convenio de Basilea, por mencionar algunos ejemplos. Pero no sé si hay alguna otra duda o algún tratado en específico del que quisiera saber. Igual, no sé si hay alguien más con alguna otra pregunta, algún otro comentario. Geraldine, a ver. Aquí está. Ahí. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenos días, perdón. Sí. Hola, Geraldine, sí, buenos días, te escuchamos. Una duda. Mencionaban que a veces pues se actualizan constantemente los requisitos ambientales, pues, o tú como experta en esos temas, ¿cómo un tip, un consejo de cómo monitorear esas actualizaciones? ¿Basta con ingresar al diario oficial de la federación o cómo saber? Porque a veces se incumple, pero no por, o sea, por desconocimiento. Sí, claro. Muchas gracias por tu pregunta, Geraldine. De hecho, por ejemplo, una de nuestras funciones, una de la utilidad también de contar con un abogado especializado en materia ambiental, es justo este tema de las actualizaciones. Porque como lo mencionas, uno de los canales a lo mejor es a nivel federal, estar revisando el diario oficial de la federación. No obstante, las obligaciones de tu empresa pueden ser no únicamente a nivel federal,
también puedes tener obligaciones por autoridades estatales o puedes tener obligaciones por autoridades municipales, o incluso, como les mencionaba, por autoridades que ni siquiera son de aquí, o sea, por obligación por autoridades o por cuestiones internacionales. Entonces, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es tenemos un canal de difusión de Legal Alerts en nuestra página. Ustedes pueden estarlo revisando de manera continua o también suscribirse por medio de correo para que les estén llegando actualizaciones continuas y estar al tanto de estos medios oficiales a nivel federal, estar en contacto con abogados especializados en materia ambiental, estar también al tanto con estos temas de justo estos webinars de actualización, son, creo yo, las mejores opciones o las formas más útiles y más, no sé cómo decirlo, más eficaces de poder estar al tanto, porque es tanto el mar de información que a veces, por más que quieran estar actualizados, es complicado. Entonces, mi tip número uno es siempre tener contacto con algún abogado especializado y estar al tanto de estos eventos justo como el que les preparamos el día de hoy de webinars, Legal Alert, Clients Alert, también nosotros los enviamos por medio de correo. Justo ahorita estamos en medio de la transformación, por ejemplo, del sector energético. De hecho, los siguientes días, las siguientes semanas van a ser cruciales porque están emitiéndose la regulación secundaria de muchas de las organizaciones, muchos de los organismos que se crean con esta nueva reforma energética. Y también este año va a ser crucial en materia de agua, o también, como ha pasado en meses anteriores, en materia de emisiones atmosféricas han surgido diversos impuestos en materia de emisiones, como es en San Luis Potosí, en Ciudad de México, y todos ellos son diferentes niveles de gobierno, diferentes actualizaciones. Entonces, es mi recomendación, tener el contacto con algún abogado especializado y estar en contacto justo con estos canales de difusión como los prestamos nosotros para que puedan estar al tanto y no vayan a estar en algún incumplimiento. No sé si con eso, Sí, muchas gracias. no, de qué, a ver, me parece que hay otra pregunta en el chat. Ah, bueno, es un comentario, ¿no? De que, igual, si tuvieran alguna otra duda que haya surgido en el webinar, como les comentaba, aquí está mi contacto, mi correo o por cualquiera de los medios de comunicación de la firma. Pueden preguntar por nuestros servicios en materia ambiental o también por LinkedIn. Igualmente me encuentro como Lisbeth Espinosa Macías. Y me encuentro a sus órdenes para cualquier cuestión en lo que necesitaran ayuda. Si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario por el momento, yo creo que sería todo. Sí, bueno. Igual estos webinars se queda la grabación en nuestro canal de YouTube, ahí pueden consultar más. Y pues por mi parte eso sería todo, nada más agradecerles por su atención, por su tiempo y por su interés en este webinar y pues seguimos en contacto cualquier cuestión. Hasta luego.